En el siglo XVIII, el barón de Montesquieu dejó dicho que la paz no se puede comprar, pues aquel que la ha vendido queda en mejores condiciones para volver a venderla. Matar a los magistrados en la toma del Palacio de Justicia, el M-19 contó con nuevos magistrados más complacientes, hasta que con la Constitución de 1991 los terroristas pasaron a controlar el Poder Judicial. Después de que el gobierno de Gaviria firmara la paz con el M-19, el EPL, una parte del ELN y otras bandas, los asesinatos se multiplicaron. Durante los años 90 hubo muchísimas más víctimas del llamado conflicto que durante los 80. Los dirigentes más dinámicos del M-19 pasaron a las FARC, como es el caso de Pablo Catatumbo y muchos otros. Los dirigentes veteranos de la Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC, se pasaron a la Alianza Democrática M-19, como fue el caso de Angelino Garzón. La Constitución de 1991 fue el resultado de los acuerdos del M-19 con ese gobierno, cuyo principal ministro era casualmente el mismo Humberto de la Calle, que ahora negocia con las FARC en Cuba, un personaje que además fue nombrado magistrado tras la masacre del Palacio de Justicia. Entre los grandes logros de los terroristas está que en esa Constitución se reconozca el delito político, cosa que no se ve en las leyes de ningún país civilizado. También se mencionan los diálogos de paz con grupos armados. Esa Constitución autoriza a matar gente para precisamente poder abolir esa misma Constitución. Por eso la violencia se multiplicó desde que fue implantada. Ya los guerrilleros amnistiados preparaban el terreno para sus camaradas que seguían delinquiendo. Cabe aclarar que en Colombia se tiene la creencia de que paz es ceder ante las pretensiones de los terroristas. Los gobiernos de los 90 estuvieron especialmente dispuestos a buscar esa paz, lo cual influyó en los avances de las FARC y el ELN durante el gobierno de Samper, que forzaron al gobierno de Pastrana a cederles a las FARC un territorio del tamaño de Suiza, en el que reclutaron a miles de niños, asesinaron a miles de personas, escondieron a miles de secuestrados, entrenaron a miles de asesinos y produjeron muchísimas toneladas de cocaína. Durante ese periodo, los terroristas llegaron a ser tan poderosos que dictaron una ley, una orden criminal de extorsión por la que cada colombiano que poseyera más de $1 millón debería darles el 10%, la tristemente célebre Ley 002. También los secuestros se multiplicaron hasta un promedio de 10 diarios durante los años 2000 y 2001. Las presiones de la prensa y de los jueces para favorecer a los terroristas fueron mayores que nunca antes. Gracias a su rentabilidad, el negocio de la mal llamada paz tiene una populosa clientela. Esa clientela, formada sobre todo por empleados estatales, había prosperado muchísimo durante esos años. Cientos de miles de personas se pensionaron antes de cumplir 50 años, con sueldos que a menudo eran decenas de veces los que alcanzaban los colombianos humildes. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, aumentó casi 10 puntos entre 1991 y 2002, cuando Colombia llegó a ser uno de los países más desiguales del mundo. El precio que pagaron los colombianos por la ilusión de la paz durante el gobierno de Pastrana fue muchísimo más alto que el que pagaron durante los gobiernos de Betancourt y Gaviria, y el único resultado fue que se cometieron muchos más crímenes que antes. Las negociaciones de La Habana solo terminarán con el triunfo completo de las FARC, a no ser que un gobierno firme o una movilización ciudadana consigan impedirlo. Todos los negocios de las bandas terroristas han experimentado una gran expansión desde que subió Santos al poder, y más aún desde que se anunció la negociación. Es como cuando una empresa obtiene un contrato gigantesco que sus acciones multiplican su valor. Pero los terroristas dicen que los que no quieren premiarlos es porque se lucran de la guerra. Es otra mentira típica, es otra forma de matar. Atención a estas declaraciones de Gustavo Petro. Neutralizar, más exactamente,
toda una construcción política y social que intenta sabotear la paz, la posibilidad de la paz. Sectores de este país, políticos, sociales, económicos, etcétera, hasta religiosos, ideológicos, que han sobrevivido, se han enriquecido de la guerra, de la muerte, tienen hoy tanta contundencia, tienen tanta fortaleza derivada de los 8 años de gobierno del presidente Uribe, que tienen la capacidad de sabotear quizás la última oportunidad de esta sociedad de encontrarse a sí misma, de abandonar definitivamente los caminos de la violencia y de construir un país democrático. Los enemigos de la paz son los criminales totalitarios, no quienes queremos un país tranquilo y productivo. Explotan la corrupción del lenguaje y llaman paz al crimen, a la expansión de sus negocios y a su poder. Los nazis terminaron juzgados y castigados en Nuremberg. En cambio, los terroristas colombianos siempre triunfan. Después de dirigir el asesinato en masa desde el Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y la vicepresidencia de la Unión Patriótica, Angelino Garzón llegó a ministro del gobierno de Pastrana y vicepresidente del de Santos. Lo mismo Gustavo Petro, que como dirigente del M-19 tuvo que ver con las alianzas con Pablo Escobar que condujeron a la toma del Palacio de Justicia y con muchísimos otros asesinatos y secuestros. Cuando Timochenko, Romaña e Iván Márquez sean alcaldes y ministros, estarán buscando la paz con los terroristas que los reemplazarán, que serán mucho más poderosos y matarán mucho más, sencillamente porque por entonces tendrán muchos más aliados en el gobierno y en la política legal, y porque a la FARC se les darán muchos millones de hectáreas para que exploten la producción de cocaína y la minería que ahora es ilegal. Estarán en condiciones de vender la paz aún más cara y nadie tendrá derecho a sorprenderse, porque lo que llaman paz es como si los policías se aliaran con los ladrones para repartirse el botín. Claro que siguiendo ese ejemplo, los policías no serían solo los políticos desaprensivos, sino esa mayoría de los colombianos que admiten que van a reconciliarse con los criminales como si los hubieran agraviado. Lo hacen porque creen que así evitarán riesgos y solo los multiplican. Eso es obvio porque el derecho penal se inventó precisamente para que no imperara la ley del más fuerte. Cuando una comunidad lo declara abolido, autoriza a los asesinos a matar. El referendo que convocará el gobierno es la ocasión en que los colombianos podrán escoger si prefieren humillar a las víctimas y someterse a los victimarios o convertir al país en una democracia respetable. La inmensa mayoría puede escoger, y esa decisión marcará el destino del país y las vidas de los colombianos en los próximos años. Quizás. No,